Aleluya. Le damos gracias a Dios en esta, ay, qué rico. Le damos gracias a Dios en esta mañana porque podemos estar aquí juntos, unánimes. Amén. Así que en esta mañana yo te voy a invitar que busques rápidamente Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente y luego me voy a mover a leer la versión Reina Valera 1960. Así que en esta mañana yo te voy a pedir que si lo encuentras te pongas nuevamente de pie para leer la palabra de Dios. Son buenas costumbres que hemos aprendido y que de vez en cuando podemos volver a retomarla. Recuerdo siempre, tiempo atrás, cuando mi abuela me llevaba a la misa, siempre nos decían párense y eso para mí era bien significativo. Yo decía, mira, están dándole honra a la palabra. Y al estar en el Evangelio, ¿verdad? Me he dado cuenta que qué lindo esa dinámica cuando nos podemos poner de pie para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para leer la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:14? Amén. Vamos a esperar unos segunditos más para que lo busquen. Búscalo en tu Biblia electrónica y si no traiste Biblia, pues escúchalo con todo tu corazón. Dice Primera de Corintios 2:14 en la Nueva Traducción Viviente: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y en la Reina Valera 1960 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Puede tomar asiento. En esta mañana vamos a enseñar a impartir lo que el Señor puso en mi corazón bajo el tema hijos que disciernen. Hijos que disciernen. Yo le voy a hablar aquí a una generación de hijos que han nacido de nuevo por medio del Espíritu. Amén. Pero también quiero enfocar este mensaje a aquellas personas que a lo mejor todavía no tienen una relación con el Padre, de la cual yo entiendo que hoy es una buena mañana para entrar en relación, en pacto con el Padre. Así que hoy yo quiero de manera intencional y dirigida por el Espíritu Santo predicar a esos hijos que son nacidos del Espíritu, pero también quiero profetizar que a través de este mensaje gente viene a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que hoy venimos declarando que la palabra que sale de esta plataforma llega a los corazones para que en el nombre de Jesús puedan reconocer que Jesucristo es el Señor y que puedan ser hijos que disciernen porque tienen el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a hablar de lo que es el discernimiento. Y fíjate que cuando analizamos la palabra discernimiento, podemos entender que es la capacidad, diga la capacidad, dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de lo que Dios te revela. Así que el discernimiento, en otras palabras, es la capacidad que nos da ese amigo fiel. ¿Quién es tu amigo fiel? Amén. Que vive dentro de ti como hijo de Dios. Y ese amigo fiel que vive dentro de ti, que fue llamar a estar junto a ti, te da la capacidad de ver las cosas como las ve Dios. Así que el Espíritu Santo me ministraba sobre el discernimiento.
Porque muchas veces estamos pasando por procesos, por situaciones donde en ocasiones se nos cega el entendimiento. ¿A cuántos esta semana se les cegó el entendimiento en alguna situación que pasó? Por aquí, levanten la mano. Ahora voy a ponerlo a alzar la mano. Por aquí, pues yo creo que voy a predicar a las personas correctas. A veces nos cegamos y a veces decimos, várgate, Dios mío, como decía en estos días el pastor que le estaba ministrando a los jóvenes de baloncesto. A veces las emociones dominan y el funcionamiento del cerebro, después que terminamos de sacar por la boca los sapos y las culebras. ¿Cuántos han sacado sapos y culebras por la boca? Ok, acá, pues sigo aquí predicando. Cuando yo vea que nada, pues me voy por ahí, por esa puerta. Creo que el Señor nos está dando un mensaje correcto, amén. Sí, que de momento estamos ahí en esa euforia y en esa emoción y comenzamos a decir cosas en medio de la tensión, de la presión, de la situación, que de repente, le decía el pastor allá a los jóvenes, hacemos así. Ay, Dios mío, que yo dije. Haga así, haga así, haga así. ¿Vale? Obedezcan. Ay, Dios mío, que yo dije. Después le da toda la explicación así, biológica y de todo lo que él dijo, porque de verdad que ahora no lo puedo reproducir porque se me da el tiempo. Y quiero ser puntual en lo que el Señor me ha dado. Pero a veces estamos en esa presión tan fuerte que decimos, ay, Dios mío, Señor. La situación no la analicé, me dejé llevar por las emociones, porque somos seres humanos emocionales, amén. Tenemos espíritu en mi cuerpo y de pronto nos cegamos en nuestro entendimiento y comenzamos a decir o a hacer cosas que cuando ya las emociones bajaron y se calmaron, hacemos así. Entonces yo quiero en esta mañana venir a animarte con la palabra de que tú tienes la ventaja de tener un amigo fiel que, como acabamos de leer, es un amigo fiel en la definición de discernimiento, que tiene la disposición, diga siempre, de darte la capacidad de poder ver las cosas como las ve Dios. O sea, cuando estamos en el asunto fogoso, en la discusión con los matrimonios, o en la discusión con nuestros hijos, en la discusión con el jefe, o en la discusión con el vecino, o en ese momento tan tenso, yo quiero venir a decirte, a recordarte como hijo de Dios, que tienes a tu favor el que vive dentro de ti, que si tú le das espacio en ese momento tan crítico a que Él hable y te ayude a entender, podrías pasar mejor el examen. Porque ¿cuántos saben que uno a veces se cuelga en el examen, pero el examencito nos lo vuelven a dar y poquito a poco vamos subiendo de nota, ¿verdad que sí? Hasta que por fin pasamos la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese amigo fiel que vive dentro de ti tiene todo el rol protagónico, como a mí me gusta, ¿verdad? Siempre llamarlo, el Espíritu Santo es el que tiene el protagonismo a la hora de que tú estés pasando por una situación, y ese protagonismo que te da el que vive dentro de ti te ayuda a que tú puedas tener discernimiento, diga discernimiento, para saber cómo accionar y cómo reaccionar. Y tú dices, Dios mío, pastora, pero ¿cómo tú me vas a decir eso si cuando las emociones me están en high yo me ciego? Sí, pero la palabra también dice que nos ejercitemos. Y mientras más tú practicas y te ejercitas más en forma del Espíritu y manejando las cosas del Espíritu, puedes hacerlo. Porque a veces nosotros no nos fortalecemos espiritualmente y estamos como el hombre natural que dice aquí en Corintios que no logramos discernir las cosas del Espíritu. Pero yo te vengo a decir que si tú eres hija de Dios e hijo de Dios, tú naciste de nuevo y el Espíritu está dentro de ti y te da la capacidad de poder tener discernimiento. Hay mucha gente que en el proceso que se encuentran necesita darle espacio al discernimiento. Diga otra vez, discernimiento. Yo vengo en esta mañana a recordarte que tú no eres natural. Mira a la persona que está a tu lado, dile, tú no eres natural.
Nosotros no podemos andar sabiendo que tenemos la convicción, como decía Ramón en el devocional, de que somos hijos de Dios. Entonces nosotros no podemos creerle la mentira al enemigo de que vamos a andar por ahí manifestando acciones y cosas como lo hace una persona natural. Yo vengo hoy a decirte que tú no eres una mujer natural. Tú eres una mujer sobrenatural. Tú eres una mujer llena del Espíritu. Y el Espíritu de verdad te guía y me guía hacia toda verdad. Yo vengo a decirte de parte de Dios, hijo de Dios, que tú no eres natural, que tú tienes al Espíritu Santo completamente, que te da la capacidad para poder tener la revelación de cómo Dios actuaría en un momento específico. Entonces tenemos que discernir en los procesos de la vida cómo estamos reaccionando, porque muchas veces nos vamos por el alma y dejamos al Espíritu sentadito allí. Y a veces, no a veces, siempre terminamos haciendo ouch. Y Dios viene hoy a fortalecer tu fe para que puedas entender que como hija e hijo de Dios, Él te da en este tiempo el discernimiento para actuar de acuerdo a como el Espíritu de verdad te guía hacia toda verdad. La palabra es clara cuando dice que juntamente con esa prueba que te está sacando por techo, viene la salida. Así que el que tiene discernimiento se deja guiar por el Espíritu de verdad y puede ver dónde el enemigo se oculta. Hay mucha gente en este lugar y los que me están viendo que están pasando por unas situaciones particulares donde de pronto se han sentido ofuscados y como que se sienten, pero ven acá, ¿por qué esto está pasando? Yo te vengo a decir de parte de Dios que el Espíritu de verdad te va a dar la revelación para que todo lo que se está haciendo en oculto, tú lo puedas discernir y tú puedas entender que las armas de tu milicia son poderosas que vienen del cielo para que en ese discernimiento tú puedas actuar ecuánime y puedas actuar de acuerdo a como el Espíritu te está diciendo que actúe, porque solamente así vas a ver esa victoria. Discernimiento. El que tiene discernimiento puede darse cuenta donde hay una trampa, diga trampa, vestida de bendición. ¿Tú te crees que el enemigo sale con cuernos rojos, rabo largo? Como nos lo enseñan los muñequitos, ¿verdad que sí? Y el tridente. Pues son los muñequitos, diga, eso es los muñequitos. Por eso que necesitamos discernimiento. Porque la cosa es que las cosas se presentan disfrazadas de bendición. Y quedamos fascinados con lo que nuestros ojos naturales están viendo. Y a veces caemos en la trampa y decimos, a pesos de Dios. Entonces tenemos que discernir que posiblemente delante de tus ojos naturales es una bendición, pero no es lo que Dios quiere en su perfecta voluntad para con tu vida en este tiempo. ¿Me estás captando? Tenemos que discernir porque las cosas no van a venir tan explícitas de que se van a ver horrendas. Las cosas van a venir en ocasiones de manera disfrazada. ¿Para qué? Para que tú puedas en ocasiones dejarte llevar por lo que los ojos naturales te están mostrando y no le des espacio al Espíritu. Y yo creo que en este tiempo difícil que estamos viviendo como iglesia,
Dios viene en este tiempo a fortalecernos en lo que es el discernimiento. ¿Por qué? Porque si no dejamos espacio a que el Espíritu de verdad nos guíe hacia toda verdad, fácilmente mientras el tiempo va avanzando y los días se van poniendo difíciles, podemos errar y caer en maquinaciones del enemigo y ser seducidos por diferentes corrientes. Y en ocasiones algunos niegan hasta la fe. Y yo te vengo a decir que tú eres una hija de Dios, que tienes el Espíritu de verdad, que te va a ayudar hacia toda verdad en todo momento mientras el día va avanzando. Pero tienes que enfocarte en que tú tienes el Espíritu Santo. Fíjate que te da la capacidad del Espíritu. No es en tu capacidad. Es en la capacidad que te da el Espíritu. Por eso hay momentos donde tú estás haciendo una diligencia y de momento tú estás ahí y todas las cosas están así bien chéveres y de momento sientes la vocecita que te dice, mira, detente, no firmes. Siempre, diga siempre, va a haber algo que te va a dar a entender que hay una trampa en eso. Estoy lenta predicando porque quiero intencionalmente hablarte como el Espíritu Santo me está diciendo. No es que estoy insegura con mi mensaje. Es que estoy a algo del Espíritu. Hay alguien que tiene que escuchar esto. ¿Por qué? Porque a veces en la emoción nos olvidamos, y ahora te lo digo por el Espíritu, de leer las letrecitas pequeñas. ¿Cuántos han estado frente a un contrato de 40 páginas y cuando tú miras para abajo tiene unas letras mimes, chiquititas, que ni con lupa la puede ver? Y tú dices, pastora, pues, así yo compré la casa. Yo, pues está bien, yo también. Yo te entiendo. Lo que pasa es que hay momentos específicos en tu vida donde Dios está ahí haciendo algo glorioso y el enemigo no se va a quedar de vacaciones, no se va a quedar con brazos cruzados, sino más bien va a hacer excelentemente su labor de tratar de persuadir, de tratar de distorsionar, de tratar de meterte en una situación donde te fascine de manera natural y olvides ser guiado por el Espíritu. Y yo vengo a recordarte de parte de Dios que las letras chiquitas, el Espíritu te da la capacidad de poder leerlas para discernir que por ahí no es el camino. Yo misma me estoy sorprendiendo de lo que yo te estoy diciendo. Yo no sé a quién va a escuchar este mensaje, pero vengo como voz de Dios a darte una alarma. Y tú me podrás decir, pastora, pero ¿para qué alarma? Yo tengo el Espíritu Santo que me guía hacia toda la verdad. Pues yo también lo tengo. Lo que pasa es que a veces aflora nuestra emoción y nos ponemos tan emocionales en high que nos olvidamos darle espacio a que todas esas emociones bajen y analizar y ser dirigidos por el Espíritu para accionar y entender y discernir si eso viene de Dios o eso no viene de Dios. Y la trampa está en que decimos, es que eso es bueno, es que eso es bueno, pero yo te vengo a decir que bueno de parte de Dios es enemigo de lo mejor. Siempre nos predican del discernimiento del bien y del mal. Pero yo te vengo hoy a enfatizar del discernimiento entre lo bueno y lo mejor. Porque el bien y el mal lo sabemos. O se supone que como hijos de Dios podamos discernir entre el bien y el mal. Amén. Cosas prácticas. Tú sabes que mentir es bueno o malo. Malo. ¿Cuántos han mentido? Bendito sea el Señor. Levánteme la mano porque le impongo la mano para que se arrepienta. Por favor.
Por eso es que somos salvos por gracia. Por eso es que el sumo intercesor está directamente ahí. Padre, por favor, a que él tire una mentirita. Mira, dijo que era Rosita, que era Peach, que era Blanquita. Si supiera que la mentira esa más negra. Pero Señor, mira. Acuérdate, por favor, mira. El sumo intercesor está ahí continuamente. Por eso es que no tenemos la capacidad de ser salvos por la ley. Eso es otro tema, pero la ley, nosotros somos salvos por gracia. Pero en esas dinámicas de discernir entre el bien y el mal, a veces somos bien asertivos. Pues sabemos que esto es malo. Porque en mi casa, en mi cultura, me enseñaron que robar es malo. Porque mi maestra me enseñó que tener chivos en el muslo escrito, bueno, yo me lo escribí en el muslo, yo no sé dónde usted se lo ponía, era malo. Eso era robar, eso no era ético, eso no procede. Pero ¿cuántos se escribieron chivos en el muslito? Levanten la mano. Ay, el culto se convirtió en decir los pecados. Carmen, tú te estás rascando la mano, ¿tú te lo escribes en la mano? Ah, en la mano, ok, Carmen se lo escribía en la mano. Y eso no era honesto. Pero de eso yo no te vengo a hablar. Porque se supone que a la medida que nosotros evaluemos las cosas como hijos de Dios, y hasta la gente que no tiene el Espíritu Santo, de pronto se ven situaciones que se paran y dicen, es que eso está mal. ¿Por qué? Por los valores, por las cosas que le enseñaron en su hogar. Y de ese enfoque yo no te quiero dar tanto, porque usted como hijo de Dios que nació del Espíritu y que estudia la palabra y la escudriña, sabe que hay ciertas conductas y cosas que se supone que como nuevas criaturas las cosas viejas vayan pasando. Hay una versión que dice pasaron, pero hay otra que dice vayan pasando, porque todos los días vas a meter la pata. Pero las cosas viejas van pasando, y donde tú estabas metiendo la pata 3 veces a la semana, va pasando y la mete una vez. ¿Cuánto me estás entendiendo? Pero de eso yo no te quiero hablar, porque eso son cosas que las podemos discernir. Sabemos discernir entre el bien y el mal. Lo que pasa es que a veces se nos olvida discernir entre lo bueno y lo mejor. Entonces ahí caemos en la trampa. Por eso muchos matrimonios lamentablemente han quedado destruidos. Por eso muchas familias han quedado disfuncionales y viven en enemistad. Por eso lamentablemente algunas familias de la fe han pasado por procesos de división. Entonces viene un tiempo donde el Señor quiere que los hijos disciernan cómo están procediendo a llevar a cabo las cosas. Porque si hay algo que Dios quiere en este tiempo es que los hijos de Dios puedan cumplir su voluntad. Pero muchas cosas no se cumplen porque no discernimos que lo bueno está siendo enemigo de lo mejor. Y con esto me explico. Hay cosas que ya Dios te dio a ti hace tiempo en una temporada específica, amén, que eran buenas, que vinieron del corazón de Dios. Pero ¿sabes qué? Esto te va a volar la cabeza. Aunque te lo dio Dios en esa temporada y fue buena. Pero en esta nueva temporada, porque la palabra dice que toda actividad que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En esta temporada, diga, en esta temporada, aunque Dios te lo dio y en ese momento era bueno, en esta temporada no es bueno, aunque te lo haya dado Dios. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame a predicar. ¿Por qué no es bueno aunque te lo haya dado Dios? Porque como los hijos de Isaacar, y nosotros somos mejor que los hijos de Isaacar. Diga, yo soy mejor
que los hijos de Isaacar. Para los que no saben quiénes eran los hijos de Isaacar, dicen que eran unos jóvenes entendidos brutalmente en los tiempos. Nosotros tenemos que en este tiempo discernir en este tiempo de Dios qué es lo mejor que Dios quiere darnos. Por eso es que viene a decirnos hoy que Él nos va a dar el discernimiento para escoger en este tiempo de Él lo mejor y no seguir en lo bueno. Porque lo bueno es enemigo de lo mejor. Era bueno llevar a cabo este negocio de esta manera. Pero como Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios innovador, Dios te está llamando a eso, a la creatividad y a innovar. Entonces no te me puedes quedar en esa zona de confort y no tener el discernimiento de que Dios te quiere llevar a lo mejor. Y tú te tienes que mover en fe de acuerdo a eso. Aunque muchos alrededor reaccionen como gente natural que no logran discernir el movimiento del Espíritu. A Job le estaba pasando todo lo que el Espíritu Santo había permitido que le pasara, llevándolo en ese plano. Todo estaba fríamente calculado y no era por el chapulín colorado, era por el Espíritu. Y los que estaban alrededor, muy bien escuchamos el domingo pasado, los amigos actuaron de manera natural, diciéndole, que tú habrás hecho, tú habrás pecado por algo, por eso es que te vino eso. Y todo lo que aprendimos y recordamos el domingo pasado a través de la prédica del pastor. Pero ahí había algo del Espíritu. Y yo te vengo también a alentar para que tu corazón tenga paz de que en ocasiones estás en unos procesos y Dios te está enseñando y te está dando el discernimiento para que te muevas a hacer esas cosas. Y muchas veces las personas que más tú amas, que son los que están cerquita de ti, son los primeros que te van a decir, pero no, de verdad que eso es mucho trabajo. De verdad tú te vas a meter a eso. Mira cómo está la inflación. Pero es que tú no sabes, pero de verdad que tú no vives en este Puerto Rico y en esta sociedad. Y te van a decir miles de cosas para que tú no vayas a lo mejor y te quedes en lo bueno. Entonces Dios viene en esta mañana a abrir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas entender que ya Dios te lleva a una dimensión de lo mejor en esa área de tu vida que Él mismo te está revelando a ti porque tú eres hija de Dios e hijo de Dios y tú tienes intimidad con Él. Entonces tú no te puedes dejar llevar por lo que están diciendo alrededor, sino más bien por lo que te está diciendo el Espíritu de la revelación que está dentro de ti. Discernimiento es la capacidad de poder prestar atención al Espíritu de la revelación que te está guiando hacia toda verdad. Aunque tu mamá, aunque tus hermanos, aunque tu compañero panita del trabajo te diga que tú no vas a ser exitoso en eso. A ese nivel el Señor te está hablando en esta mañana. Gente que tú amas, gente que tú dices, pero es que es mi sangre. Porque la sangre llama, ¿verdad que sí? Pero hasta esa gente tú tienes que en ocasiones no hacerle caso a lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque en ocasiones están actuando en su propia prudencia como hombres naturales. Tu vida tiene que estar dirigida, tus negocios, tu familia, tu matrimonio. Todo tiene que estar dirigido por el Espíritu de la revelación que habita dentro de ti, el que te guía hacia toda verdad. Por eso es que es un tiempo de discernimiento. Diga discernimiento. Gracias, Emma. Discernimiento.
¿Por qué es importante este tema? Porque si no tenemos el discernimiento y ante las situaciones estresantes de la vida, donde las cosas se van a poner como prieta, como hornilla prieta, ahí bien negra en ocasiones, y los ánimos se caldean, y las situaciones de la vida, la presión de la vida, el aspecto económico, todas estas cosas nos meten como en una ollita de presión. Y si no le damos espacio al discernimiento, podemos cometer errores que, aunque estamos en la gracia de Dios, son errores que tienen consecuencias. Y Dios nos sigue amando, Dios nos sigue ayudando, su bondad y su misericordia están sobre nuestras vidas, pero tenemos que lamentablemente sufrir unas consecuencias. Y el Espíritu viene en esta mañana a interceptar para que tú no tomes malas decisiones, para que ante los retos de la vida y los momentos críticos que tú te encuentras tenso, tú por favor le des espacio a la voz de Dios y sepas discernir qué es la voz y cuál es la voz que te está hablando. ¿Por qué? Porque muchas voces pueden escucharse de manera lisonjeras, pero no es la voz del Espíritu. Por eso yo vengo a afirmar que tú eres una hija de Dios y un hijo de Dios, que eres guiado por el Espíritu. Y de voces lisonjeras podemos ver en la palabra. Vemos a esta mujer cómo llevaba detrás del apóstol Pablo. Mira, ahí está el hombre de Dios. Miren el que hace, tremendo hombre de Dios. ¿Cuántos saben o han leído esa historia? Y seguía detrás. Entonces si Pablo le hubiese dado oído a la lisonja, wow, está diciendo que yo soy tremendo hombre de Dios. Oh, wow. Pues Pablo se inflaba en el pecho y decía, wow, tremendo apóstol soy. Y la palabra misma relata y dice cómo él se viró, porque llegó un momento que le llegó hasta el colmo. Y él se viró porque tuvo el discernimiento, diga discernimiento. Y dijo, te reprendo. Y la reprendió. Si Pablo no tuviera el discernimiento, imagínense la historia. Voy a ser como las maestras cuando leen un cuento y al final le dicen, ven acá Grace y José, ¿cómo tú pondrías el final del cuento? Y empezamos a mí, si yo lo terminaría de esta manera y de esta. Pues ¿sabes cómo Pablo la terminó? Con cómo era la historia del Espíritu. Él discernió, tuvo el discernimiento de que lo que esa mujer le estaba diciendo no venía de Dios, no era del Espíritu Santo, era un espíritu de lisonja, era un espíritu que le estaba, llenando. A veces nosotros nos dejamos llenar los oídos. Diga, yo no me voy a dejar llenar los oídos. Hay gente que viene ahí, llena, y tú, de verdad. Y por eso vienen los adulterios, y por eso vienen las situaciones. Pero tú tienes que discernir cuál es la voz que te está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y cuando digo hombre, por favor, déjenme los hombres quietos. Esto aplica a ustedes mujeres. Estamos hablando de la humanidad. Hay momentos que no sabemos discernir y nos dejamos llevar. Ay, qué lindo está hablando. Entonces comenzamos a ser engañados, a decir, pues esto es bueno. Ay, pero esto es mejor. Esto es bueno. No, pero esto es mejor. Y se nos llenan los ojos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a papá? El discernimiento nos evitará problemas. Diga, el discernimiento me va a evitar problemas a mí. ¿Por qué? Porque nos va a dar la capacidad de ser más efectivos. Ay, me voy a quitar esto un momento. No sabía que me la había puesto para esto, ahora me acaba como que de llegar el flow. Ven acá, Karina. Amáscame aquí, ponme ciega. Vamos a jugar a la gallina ciega.
Voy a quitar los tacos. Ahí está Pastora Lola. Miren lo que es el discernimiento, Padre. Aquí. El discernimiento, cuando tú no lo escuchas, Karina, ¿estás en lo mío? Cuando tú no escuchas la voz del Espíritu que te está hablando, y porque el discernimiento lo tienes tú, lo tienes, porque el Espíritu te da el discernimiento, porque el Espíritu te da la capacidad para saber y conocer lo que viene de Dios. Lo que pasa es que estamos tan ofuscados, tan en high en nuestras emociones, que perdemos el entendimiento. Pero miren cómo funciona una persona sin discernimiento, o una persona, un hijo de Dios, que no quiere darle espacio a ser guiado por el Espíritu. Comienza, y viene de momento la tentación, la prueba. Comenzamos a ver que se levanta la situación, y como en nuestra propia prudencia pensamos que la situación se debe resolver de esta manera, comenzamos a solucionar esa situación dando palos a ciegas. Y a veces no somos efectivos, Mili, y no te estoy hablando de ti, simplemente porque te vi me estás haciendo así. No somos efectivos. ¿Por qué? Porque se nos olvida que el Espíritu de verdad nos da el discernimiento y la capacidad de poder entender la revelación que se nos está iluminando para trabajar esa situación más efectiva, de manera más asertiva. Y de pronto nos vemos dando palos a ciegas y decimos: Dios me falló, las promesas de Dios no son tan buenas. ¿Por qué? Porque yo me he pasado en estos días en estos años, tratando de que mi matrimonio sea de esta manera, y sigo ahí golpeando. Pero ¿sabes una cosa? Estás usando las armas incorrectas. Estás dando palos a ciegas. Por eso es que el Espíritu Santo viene a decirnos que debemos darle espacio a la voz de Él, porque nos da el discernimiento y la capacidad de poder entender que hay una estrategia específica para trabajar esa situación. Y nos drenamos, nos cargamos, nos angustiamos, nos deprimimos, y en ocasiones abandonamos la familia de la fe. Comenzamos a decir: está bien, he dado muchos palos en mi matrimonio, palos a ciegas. Quedamos frustrados y decimos: no tengo más remedio, Cándida, que ir a divorciarme. Porque lo he intentado todo. Porque Dios me falló. Porque es que ustedes no saben el hombre de discernimiento que yo soy. Tú sabes todas las herramientas que yo he usado. Y estoy dándole golpes ahí. Y el Señor nos dice: pero es que estás tirando palos a ciegas. Palos a ciegas. Y no somos efectivos porque no le estamos dando espacio a la voz de Dios, a la revelación del Espíritu Santo de verdad, que nos guía hacia toda verdad y que nos da las estrategias para, juntamente con las pruebas, los procesos, el horno de fuego que tú estés pasando, sacarnos de manera efectiva con las estrategias que vienen del cielo. Por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. Pero ¿cuáles son las armas poderosas? Las que son utilizadas dejándonos llevar por la voz del Espíritu, que nos da el discernimiento para, ante el proceso fuerte de la vida, aunque a ti te den ganas de dar un puño espiritual, tú te quedes callado la boca y digas: espérate. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. En estos días yo pasé por una situación bastante tensa. Y se revolcó el corral de gallinas. Voy a hablar en parábola. ¿Cuántos han visto un corral de gallinas revolcado? Y empiezan a pelear entre ellas mismas. Magali, las plumas empiezan a volar. Y todo. Y en ese momento, quiero hablar en parábola. En ese momento, de pronto, afloraron emociones mías, porque yo soy emocional, yo tengo emociones. Soy bastante fogosa para los que no me conocen. Y lo natural, lo natural, es que uno reaccione. Pero Dios viene trabajando mi vida, Dios viene trabajando mi carácter. Y quizá en otro momento volaban las chanclas. Yo tenía una amiguita compañera de maestra que cuando los nenes empezaban a pelear, ella tiraba hasta las chanclas. ¡No peleemos, no! Y las chanclas volaban. Y ella perdía la chaveta y se ponía a nivel de ellos. Y después decía: ay, Dios mío, Señor. Gracias a Dios que para ese tiempo no habían videitos que tú grababas a la maestra tirando las chanclas. Era como que lo que quedaba en la memoria de esa persona. Pero eso sí, toda la semana la bulleaban: Missy, volaste la chancla. Nosotros peleando y tú también te pusiste a nivel de nosotros, Missy, porque los estudiantes son así a veces. Y en esta situación que pasé en estos días, estaba a nivel de gallina en corral, todo el mundo peleando. Se metió el gallo y un revolú. Y las plumas volando y el revolú. Entonces, de momento, emocionalmente, yo miro la situación en términos naturales y Dios mío. Pero en un momento dado, antes de que pasara esa situación, yo estaba en un lugar sentada observando. Observando. Porque tenemos que observar. Y el Espíritu Santo claramente, y te lo digo porque estoy delante de la presencia de Dios, me dice: eso que estás viendo no es lo correcto. No quiero hablar ni de detalles, pero me dijo: eso que está pasando y que tú estás viendo no es lo correcto. Y de pronto me dieron ganas de lo que recibí en ese momento, compartirlo a alguien que yo tengo confianza con esa persona. Pero al nivel de que el Espíritu me dice: no se lo va a decir a nadie. Y yo me quedé. La pastora se quedó calladita. No pasaron 15 minutos donde ya se había manifestado lo que el Espíritu Santo me venía hablando. Y en ese momento yo no estuve, pero se manifestó. Pero tuve la oportunidad de estar en un momento dado, poder captar que había sucedido algo. La cuestión es que el Espíritu Santo me comienza a decir: esto que pasa es por esto, aquello y lo otro. ¿Y por qué te estoy hablando así en parábola? Que tú dices: Dios mío, la pastora está ahí, que yo ni entiendo. Porque ¿sabes qué? Van a haber momentos donde tú vas a ver las cosas y tú tienes que discernir si es el tiempo de hablar. Porque la Biblia dice que hay tiempo de hablar y hay tiempo de ¿qué? De callar. En ese momento particular de mi experiencia yo tenía que callar. Y quería comentar, pero volvió el Espíritu Santo a decirme: es tiempo de callar. Pasó el momento, yo no estuve presente, pero sí de lejos pude ver una manifestación y el Espíritu Santo me dijo: esto es esto.
Y esto viene por esto, aquello y lo otro. Y tuve en ese momento la experiencia de poder escuchar la voz del Espíritu y discernir de la manera como yo me debía comportar ante la situación. Y conforme lo que el Espíritu Santo me dijo, yo hice. Pero le tengo una mala noticia, a veces yo no actúo así. Diga, la pastora a veces no pasa los exámenes. Porque yo no te quiero proyectar un líder que no sienta ni padece. A veces más de él meto las patas hasta home. Pero en esta ocasión tuvo una victoria. En esta ocasión tuve una victoria y pude desde lejos ver y discernir las cosas. Y le estamos orando al Espíritu Santo para que nos ayude a poder ser de bendición y poder ayudar en la situación. Amén. ¿Para qué te digo todo esto? Porque hay momentos que por no discernir cómo debemos proceder, que en efecto ante la atención del asunto a veces no sabemos cómo proceder, pero yo te vengo hoy a alentar, a decirte que el Espíritu está dispuesto a darte la estrategia correcta y darte el discernimiento para que tú puedas detenerte, respirar hondo y decir, espérate, si yo me pongo a nivel de todo este entorno, voy a terminar igual o peor que el entorno. Yo mejor me quedo tranquilo, respiro profundo y le doy espacio a la voz del Espíritu. ¿Para qué? Para que en ese espacio el Espíritu que está dispuesto te dé las estrategias y tú puedas ser entendido y discernir cuándo es que debes accionar y cómo lo debes hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Por a veces tomar decisiones a la ligera y no discernir el tiempo, cometemos errores. Vemos a un Moisés dándole a la piedra un fuetazo y viendo de lejos la tierra prometida. Tenemos que discernir. Los hijos en este tiempo tienen que discernir. Yo sé que los tiempos han sido difíciles en estos días para la ciudad de Isabela y a nivel mundial también. Pero hablando de nuestro entorno, de nuestra ciudad, hemos visto bastantes situaciones tensas, jamás escuchadas en una semana tan corrida. Pero tenemos que discernir también el tiempo, que donde abunda el pecado, sobreabunda donde abunda el pecado, sobreabunda Entonces nuestra posición debe ser, ok, Isabela como que esta semana está media revolcadita. Pero en vez de nosotros estar, válgate, mira, yo me voy a mudar. Imagínate que José ahora dijera, Grace, yo creo que nos debemos ir para Quebradilla. Válgate, Grace, vamos a irnos ahora para Fort Lauderdale. Esto está malo, Grace, Dios mío, esto está tan caliente. ¿Entiendes? Ese no es el corazón de él, pero a veces nos ponemos naturales y miramos la situación y por eso estamos a veces cambiando de trabajo en trabajo. Entonces dice, no, es que este jefe de verdad no hay quien, este jefe es un hueso difícil de roer. Pero brincas, no tienes el discernimiento de ser entendidos en los tiempos, brinca, y cuando llegas, te fuiste en destiempo y no supiste discernir que ese no era el tiempo de Dios. A veces el enemigo te va a poner en la vista que esto es lo mejor. Y a veces lo cualifica como lo mejor porque te vas a ganar más dinero. Y yo se lo he dicho muchas veces, yo sé que ustedes quizás están, ya viene la pastora con el mismo cuento. A veces el enemigo pone que lo mejor para mí es que yo me mude de Puerto Rico a un estado donde tenga un salario digno con mi preparación. Y el enemigo me lo proyecta como lo mejor. Y cuando tú miras en términos económicos, es lo mejor. Conforme al sistema de este mundo, es lo mejor.
Y te dice el enemigo, pues no, Yajaira y Jamón se quedan pastoreando. No salgan cogiendo, por favor. No, Karina tiene la capacidad y Jonathan. Y te da todo, toda la estrategia, Arely, todo. Tú te mudas, esto, aquello y lo otro. Entonces él me lo proyecta como lo mejor. Pero no es lo mejor. Porque me lo proyecta como lo mejor y esto es bueno. Y yo le digo a él, no, esto es lo mejor de este Kairos de Dios para mi vida aquí. No es bueno, enemigo, esto es lo mejor. Lo mejor para esta temporada debajo del cielo. Porque yo sé que la pastora no va a estar aquí eternamente y para siempre. Yo no voy a venir aquí con ventilador así a predicarle a ustedes. Cuando sea más viejita, bien viejita. Yo sé que hay que darle espacio a las generaciones que se levanten. Usted no sabe si esta Emma es la que predica aquí. Yo no estoy diciendo que es una profecía, pero a veces nosotros nos limitamos en muchas cosas. Y nosotros tenemos que darle espacio a las nuevas temporadas, pero discernir cuándo son las temporadas. Porque si nosotros hacemos movimientos fuera de la temporada de Dios, ahí es que lo dañamos. Amén. Ay, santo, mi alma te alaba. Ya mismo nos vamos. ¿Qué era discernimiento? Vamos a ver, alguien que me diga así en voz alta. ¿Qué era discernimiento? Vamos a ver, a los que están apuntando. ¿Qué era el discernimiento? La capacidad que te daba la carne. La capacidad que te da, ¿qué? El espíritu, ¿para qué? ¿Para qué te da esa capacidad? El espíritu, ¿para qué? ¿Para qué? Para tomar decisiones y moverte. Entonces, la gente con discernimiento no se le va el gozo fácilmente. La gente con discernimiento no se le va el gozo fácilmente. Me explico. Si tú sabes muy bien que tú has tomado la decisión de en esta temporada de tu vida llevar a cabo porque Dios te está llamando a hacer algo y de pronto la situación que estás viendo con tus ojos naturales está siendo adversa, no puedes permitir que el gozo que tú sientes y la convicción de que fue Dios que te está llamando a hacer eso se te apague. Diga, el gozo a mí no se me va a apagar. Porque la mujer y el hombre que tiene discernimiento, aunque las circunstancias de la vida dicten todo lo opuesto a lo que se supone que esté aconteciendo, no debe apagar tu gozo. El gozo del Señor debe ser tu fortaleza. Y sabes una cosa que yo he aprendido en mi experiencia, que cuando Dios me habla a mí sobre un asunto, Evelyn, ¿sabes lo que me pasa? Todo lo contrario me comienza a pasar. ¿Sabes qué? El enemigo me quiere robar el gozo, pero ¿sabes qué? Yo digo, no, Señor, el gozo tuyo es mi fortaleza. Aparentemente todo lo que tú me dijiste está pasando lo contrario, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú no mientes. ¿Sabes qué? Eso es una buena señal, Arely, para entender que vas por buen camino. Tienes que discernir que donde Dios te puso fue el lugar que Dios quería. Así que no debes permitir que el gozo se te apague. Amigos que estás en las redes, no puedes permitir que el gozo se te apague, pastor. Dios te llamó a una asignación, pero las circunstancias de la vida te están quitando el gozo porque las cosas aparentemente no están aconteciendo. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido, pastor, que cuando las cosas acontecen de manera opuesta es porque hay una resistencia del enemigo. Pero ¿sabes qué? Dios va a manifestar su gloria. Ten el discernimiento para entender, pastor, que vas por buen camino, estás en obediencia y grandes cosas el Señor hará. Pero las voces comienzan a decir, no, eso no va a pasar. Los recursos no van a venir. Y no discernimos esa voz. No discernimos la voz del Espíritu en ocasiones. ¿Por qué? Porque estamos tan ofuscados y estamos
tan en ocasiones naturales mirando las circunstancias. Yo creo que Dios viene en esta temporada a estremecernos, a sacarnos de lo natural para meternos en la atmósfera, Jonathan, de lo sobrenatural, para que podamos discernir que Dios nos trajo a este lugar y no es para que estemos todos los días preocupados como vamos a pagar una renta. Dios nos trajo a este lugar y todo lo que Dios comienza y manifiesta lo hace bien. Así que yo le creo a Dios y tú tienes que discernir que los movimientos del Espíritu sobre tu vida tienen el respaldo de Dios. ¿Por qué tienes que en este tiempo tener una renovación del espíritu de la mente y saber que todo lo que Dios te está llamando a hacer viene de Él y discernir que el desánimo no viene de Dios? Porque el enfoque de este tiempo es que tú puedas avanzar, porque hay un tiempo, te dice el Señor. Pero si el enemigo logra desanimarte, si el enemigo viene a tratar de poner mentira de que eso no se va a cumplir, te detienes en el camino. Yo vengo a hablarte a ti, Arelis, de parte de Dios. Te doy la capacidad para discernir aún enfermedades. No estoy hablando de perlas. Tienes un don de sanidad. Y Dios te da la capacidad para discernir y te activa aún la ciencia. Para discernir, alguien que le ponga la mano a Arelis allá atrás. Margo, gracias. Para discernir en lo cotidiano de la vida personas que están padeciendo de enfermedad. Para discernir, te dice el Señor, la raíz de la situación de la enfermedad. Y en el discernimiento que te doy, te dice el Señor, te vas a mover en la ciencia y en el discernimiento y vas a poner tus manos sobre esas personas y ellos van a venir a los pies de Cristo por la señal de milagro que se manifestará al imponer las manos encima de esa persona. Porque te doy la capacidad que viene por el Espíritu de discernir enfermedades que vienen por consecuencia de quebrantos. Y te moverás en esa dimensión. El Espíritu te da la capacidad. Por eso en estos días te has sentido como que, ay Señor, en esta temporada me siento como que muchas cosas pasando a la vez. Pero si son distractores, te dice el Señor. Te doy la capacidad, te doy la ciencia y te doy en este tiempo afiladamente una vista de águila. Vas a mirar y vas a mirar por encima de toda situación y vas a discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y Dios te va a usar para mucha gente pueda discernir aún enfermedades que tienen en su cuerpo, que han gastado tanto dinero y no logran entender por qué tienen esa enfermedad. Dios te va a usar en sanidad. Y vas a discernir en qué momento vas a imponer la mano. Vas a ser entendida en cómo moverte. Porque te moverás bajo el Espíritu Santo. Y viene un tiempo donde las señales te van a seguir. Y esto no viene como un capricho de la pastora que te ama tanto, porque en efecto te amo. Dios te va a usar en sanidades. Y va a empezar con los de esta casa, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Madeline, el discernimiento no te va a evitar los problemas. Él te va a dar la capacidad que ante los problemas de tu vida puedas ser efectiva. Problemas experimenté yo en el ministerio. Yo no he aprendido esto de la noche a la mañana, ni Jaime ha aprendido esto de la noche a la mañana. Ustedes, la mayor parte de ustedes han estado en nuestros procesos ministeriales, en procesos donde en ocasiones podíamos discernir claramente que la doctrina que se estaba enseñando no era la más adecuada.
Pero si no hubiese sido por el discernimiento de entender cuándo hablar, cuándo callar, cuándo moverme, cuándo quedarme, no hubiésemos llegado hacia donde hemos llegado por la gracia de Dios. Hubo momentos donde tuvimos que enfrentar muchas cosas y mucha gente nos decía que ustedes no tienen discernimiento. Ustedes no se están dando cuenta que está levantándose una falsa doctrina. Y nosotros ni siquiera teníamos el permiso en ocasiones. Diga, en ocasiones. El Espíritu no me da permiso. En ocasiones el Espíritu no me daba permiso, ni le daba permiso a Jaime de hablar nada. Simplemente irnos a la presencia de Dios, llorar, sentirnos tristes porque nos difamaban en ocasiones, pensando que nosotros no estábamos siendo defensores de la sana doctrina. Pero era que entendíamos en el discernimiento de espíritu que no era tiempo de hablar, no era tiempo de cortar bordes de manto, no era tiempo de nada de eso, era tiempo de simplemente orar, ayunar, meternos en la presencia de Dios para que el Señor hiciera como Él quisiera hacer. Porque Dios nos llamó a ser ministros de reconciliación, no ministros de división. Yo sé de lo que yo te estoy hablando. Te estoy hablando de que hay momentos que cuando no le hacemos caso a la voz del Espíritu y actuamos en nuestra propia prudencia, damos espacio a una secuela de eventos desastrosos. Y yo creo que Dios viene en este tiempo a alarmar, y no en tiempo de alarmar en términos de que tú salgas, wow, estoy alarmado. No, viene como a percibir de que hay procesos en tu vida cotidiana que tienes que discernir cómo moverte, qué decisión tomar y cómo hacerlo. Porque los hijos son los que disciernen, porque son guiados por el Espíritu. El Señor viene a decirte, no te desesperes a tomar decisiones a la ligera. Espera en mi tiempo. Noelia, espera en el tiempo de Dios. En este tiempo ama, cubre. Aunque la gente diga, pero es que tú no vas a hacer nada. Pero es que tú no vas a reaccionar así. El Señor dice, ama, cubre. ¿Sabes qué? La gracia transforma. El amor de Dios sana. Tenemos que discernir las voces legalistas y discernir la voz del Espíritu que ama al pecador. No, tenemos que emitir un juicio. Y en ese proceso yo he pasado. Y esto sonará radical, pero a veces en nuestro legalismo decimos o es blanco o es negro. Perdonen que esté llorando, pero es que el Espíritu Santo me está... A veces decimos, ¿es blanco o es negro? Yo discierno que esto es blanco. Yo discierno que esto es negro. Y comenzamos a ser poco efectivos porque andamos escuchando la voz del legalismo. Y en vez de atraer a la gente con amor y con la gracia de Dios, lo que hacemos es terminar de darle la patada para que se pierdan. Tenemos que reevaluar con el mejor maestro, el Espíritu Santo, para poder ser efectivos. Dios viene en este tiempo a darte la capacidad. Y yo sentía mientras oraba esta mañana que el Señor activa el discernimiento de una manera nunca antes manifestada sobre esta casa. Dios le va a dar la capacidad para discernir. Dios le va a dar la capacidad para discernir y le va a dar la estrategia para hacerlo a la manera del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Hay ocasiones, y te estoy diciendo por experiencia, que en ocasiones se nos ha juzgado porque de pronto ustedes son muy permisivos. Ustedes no están trabajando las cosas como deben ser. Tienes que coger el legalismo y acabar de decir esto es blanco y esto es negro.
Y no me vaya a malinterpretar. Yo no soy de las que a lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo. Yo soy de la gracia de Dios. Yo sé discernir que el Padre ama a la humanidad. Yo sé discernir que el Padre me amó sin yo merecerlo. Y yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Y Jonathan y Karina tienen que discernir en el ministerio. Dios los dirigirá. Vengan acá un momento. Perdonen que me extiende. Quédense ahí, yo voy desde acá. Porque esto tiene que quedar grabado. Dios le dice hoy, yo los afirmo. Yo los afirmo en su ministerio. Yo los afirmo como hijos de Dios. Yo los afirmo. No es que ustedes sean perfectos. Es que ustedes, a pesar de su imperfección, han aprendido a poder estar sustentados de la gracia de Dios. Y muchas veces a ustedes se les ha juzgado porque han estado muy pasivos en la toma de decisiones y han hecho las cosas como no son. Pero ¿sabes qué? Viene un tiempo, les dice el Señor, donde yo le doy como una capacidad que viene por el Espíritu, el discernimiento para poder manejar asuntos que la humanidad dice y el legalismo tienen que tirar la raya. Yo le doy la capacidad a ustedes para trabajar y van a ver cómo los corazones serán sanados y transformados. Serán transformados no por brazo de carne, sino por mi espíritu. Se levanta una generación de jóvenes y comienza una multiplicación de jóvenes en esta casa, les dice el Señor. Encontrarán aquí lo que en otros lugares no he encontrado. ¿Qué han encontrado en otros lugares? Y no estoy hablando necesariamente en la familia de la fe. En otros espacios, porque la sociedad juzga también. En otros espacios han buscado y han encontrado rechazo. Han encontrado diferentes comentarios que los han herido más. Pero el Señor les dice, se los entrego en este Kairos de Dios. Se los entrego a esta generación en este tiempo para que en la sabiduría que yo estoy hoy impartiendo y el discernimiento puedan pastorearlo como yo los pastoreo, con un espíritu de gracia, con un espíritu de amor, con un espíritu, te pongo una compasión. Mira que tú eres compasivo, pero aumento tu compasión. Le dijiste, Señor, de tiempo como que hablar a Dios, siempre te habla todos los días, pero hoy te quiero hablar directamente. Aunque muchos no entiendan, porque la gente juzga lo natural. Aunque muchos no entiendan, ¿cómo es que ustedes reaccionan así, hacen así y hacen esto y aquí lo otro? Tú no estás para que la gente te avale, te entienda o nada de eso. Tú estás para ser guiado por el Espíritu de Dios. Y la ciencia aumentará y el discernimiento aumentará y la gracia en ti lo hará y la compasión irá en aumento. Porque tú mismo en carne propia has vivido lo que es la gracia de Dios. Porque tú has sabido ser sustentado en los momentos más difíciles de la gracia de Dios. Y los procesos no han sido en vano. En este tiempo vas a recibir jóvenes, escúchame bien, jóvenes que necesitan ser pastoreados con el amor y la gracia. Y darás por gracia lo que por gracia has recibido. Y yo pongo en ti el don de la ciencia activado. Aumenta la ciencia y el don de discernimiento. Y las estrategias las hablarán en lo secreto. Y en lo público simplemente lo van a ver manifestado. Reciban esta palabra de parte de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie un momento. Ya mismo nos vamos.
La gente con discernimiento sigue sirviendo, adorando, enfocados en cumplir la voluntad de Dios, aunque esté metido en un horno de fuego que esté en high. Me decía el Espíritu Santo. El que tiene discernimiento se queda quieto, se queda confiado, no se mueve en destiempo. El que tiene discernimiento se mueve en el tiempo de Dios. No se mueven por situaciones económicas, no se mueven por necesidad, no se mueven por las circunstancias naturales de la vida. El que tiene discernimiento se mueve dirigido por el Espíritu. Así que el discernimiento les dice el Señor. Y ya estamos ministrando ahí donde estás y allá en las redes. El discernimiento, les dice el Señor, es crucial e importante en esta temporada de sus vidas. Vienen grandes cosas y es el discernimiento de ser entendidos y de no perder la perspectiva del tiempo, lo que te va a llevar a ver el cumplimiento de la promesa, te dice el Señor. Aférrate, te dice el Señor. Ya estoy ministrando. Aférrate, te dice el Señor, a la voz de mi espíritu. Yo te abriré la puerta y sabrás por dónde vas a entrar. No te desesperes, te dice el Señor. Mi oración en esta mañana, ya estoy ministrando. Mi oración en esta mañana, allí donde estás, yo te voy a pedir que nada te distraiga allá en tu hogar. Mi oración es que tú puedas ser entendido en el tiempo y que puedas entender para que abunde en ti el buen juicio, como decía el apóstol Pablo, para que puedas discernir lo que es mejor. Y no te conformes con lo bueno. Aquí hay un tiempo de promoción en alguna gente en este lugar. Y el Señor les dice, no te conformes con lo bueno, viene lo mejor. Pero tienes que discernir que es el tiempo de moverte. Aférrate a mi voz, te dice el Señor. Aférrate a mi voz, te dice el Señor. Aférrate a mi voz. Aférrate a mi estrategia. Aférrate a lo que yo te he hablado. Yo sé que es desesperante, te dice el Señor. Yo sé que en ocasiones te vuelves impaciente, pero discierne por mi espíritu que esta temporada es una temporada para recibir la estrategia, y yo te dejaré saber cuándo ejecutar la estrategia, te dice el Señor. Yo soy el Dios que te da el discernimiento. Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús. Obedece en fe. Aquí no hay que tener música, piano ni nada de eso. Levanta tus manos al cielo allí donde tú estás. Porque viene ahora mismo una impartición del discernimiento fuerte para que puedas saber en esta semana que tienes que tomar unas decisiones, cómo moverte, cómo hacerlo. Esta palabra es para las personas que en esta semana el Señor ya en su Kairos preparó algo que quiere desatar. No te pongas como me muestra el Espíritu, no te pongas como que, ay Dios mío, esto será de Dios, no será de Dios. Dios te dice, esta semana te moverás en el discernimiento de entender cómo te vas a mover, y lo vas a hacer. Y vas a ver mi respaldo. Esa palabra particular es para gente que en esta semana Dios dice que llegó una temporada particular donde se van a mover a hacer algo. Él te dará el discernimiento y la convicción, te dice el Señor, aumentará. Y te vas a mover tranquila. Van a levantarse voces que van a tratar de decirte, no, tú me aguanto. Así te dice el Señor, confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Levanta tus manos al cielo. Yo vengo declarando ahora mismo en la unción del Espíritu Santo que Él está en este lugar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que quiere venir a distraer para que no seas entendido en los tiempos y el discernimiento de saber cómo moverte, en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción queda atado en el nombre de Jesús.
Todo espíritu que quiere venir a ponerte en miedo para no moverte a lo mejor que Dios te quiere dar, en el nombre de Jesús, echado fuera. Porque el verdadero amor que te está hablando en esta mañana, por medio de su espíritu, ya ha hecho fuera todo temor. Y tú te vas a mover en libertad y en el discernimiento de entender que el Señor te lleva a una nueva temporada que es mejor de lo que has estado acostumbrado a estar. Yo declaro ahora mismo que se activa el discernimiento. Se activa el discernimiento, se activa el discernimiento, se activa el discernimiento, se activa el discernimiento. El Señor viene a impartir ahora el discernimiento. Te doy el discernimiento, se activa ahora el discernimiento. Se activa el don de discernimiento. Vas a depender de lo que la voz del Espíritu dice y no de lo que la gente opina que se debe hacer. Tú sabes muy bien que te estoy hablando. Tú sabes muy bien que te estoy diciendo. Hoy yo vengo hoy a decirte que yo estoy en control, que yo estoy contigo, y se activa hoy el don de discernimiento para entender que lo que viene de mi corazón es lo que viene de mi corazón, y lo que no viene de mi corazón no viene de mi corazón. Te llevo a una nueva dimensión y vengo a sanar tu corazón. Vas a tener nuevas experiencias en mí. Yo vengo a sanar. Yo vengo a sanar. Y vas a discernir. Y vas a poder ver. Y vas a poder moverte de acuerdo al Espíritu Santo. De acuerdo al Espíritu Santo. Y tomarás decisiones acertadas, porque la voz del Espíritu, oh, tú tienes intimidad con la voz del Espíritu. Oh, el Espíritu ahora mismo se activa el don de discernimiento, el don de discernimiento, y dependerás de la voz mía, te dice el Señor, de la voz mía, de la voz mía. Fuera toda voz de intimidación, fuera toda voz de distracción, fuera toda voz que quiere venir a abortar el propósito que yo he hablado sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus negocios. Y en el nombre de Jesús se activa ahora el discernimiento que viene por el Espíritu, y la ciencia aumentará. Te moverás en ciencia. El Señor te dice, vas a ver.